Vamos a empezar con mi oración. Empecemos. Oremos juntos. Padre nuestro Dios celestial, misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder escuchar la palabra de Dios en este culto dominical. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de la palabra que aprenderemos hoy para que podamos vencer la potestad de los malvados. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a ti. Y ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por esta pandemia. Protege, guía y ayuda a nuestros amados hermanos con tu gran amor, con tu gran gracia y la eterna consolación. Y también tenemos muchos planes en la iglesia ahora, así que ayúdanos y guíanos para poder realizar estos trabajos de nuestra iglesia para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Busquemos la Biblia, texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hasta aquí. Ok, hoy aprenderemos el tema muy importante, centrando de este versículo, texto principal, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Aquí la Biblia dice cómo tenemos que hacer en el día del bien y en el día de la adversidad. ¿Sí? Nosotros nos encontramos con estos días mientras viviendo nuestra vida, ¿no? Siempre, en el día del bien, en el día de la adversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo dice la Biblia? En el día del bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dice la Biblia? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué tenemos que hacer? Considera. Hoy, estas dos cosas vamos a pensar a través de la Biblia. Este tema es muy importante para nuestra vida cristiana. Por eso, si escuchamos bien y guardemos bien esta palabra que aprenderemos hoy, en el día del bien, ¿sí? Cuando llegue en el día del bien en mi vida, podemos recordar esta enseñanza de hoy. Por eso podemos pensar de esa manera. Yo tengo que hacer según dice la Biblia, por eso mi vida del bien va a extenderse más. Sí, recordando esta enseñanza, podemos vivir de esa manera, muy adecuadamente, preciosamente. Y del mismo modo, cuando llegue el día de la adversidad a nosotros, si recordamos bien esta enseñanza que aprenderemos hoy, podemos saber
cómo vencer y cómo resolver esta adversidad y problema con la fe en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, si escuchamos y guardamos bien la palabra de hoy, podemos pasar por los días del bien y de la adversidad, ambos, muy adecuadamente, siendo los cristianos con un aspecto que Dios se agrada. ¿Sí? Por eso, por favor, escuchen más atentamente, ¿no? Les pregunto de nuevo, ¿qué tenemos que hacer en el día del bien? ¿Qué tenemos que hacer? Gozar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en el día de la adversidad? Considera, recuerden, ¿sí? Estas cosas, dos cosas. Aquí, la Biblia dice, el día del bien, ¿sí? El día del bien. Entonces, pensemos, ¿qué es el día del bien en nuestra vida? Si tenemos este día, ¿no? El día del bien. ¿Qué es el día del bien en nuestra vida? Por ejemplo, podemos decir así, el día de que mis familias recibieron la salvación, ¿sí? O un día, ¿sí? El día de que nuestra petición de oración se cumple, ¿no? Podemos decir, esto es el día del bien. Y también mis hijos, mi esposa, esposo, ¿no? Mi familia, se va bien, todo bien, ¿sí? Nuestra vida cristiana, todo bien. Esto podemos decir el día del bien, ¿no? Es decir, podemos decir que el día de que nuestra petición de oración se cumple, nuestra familia es salud y buena, y nuestra vida cristiana se va bien, es el día del bien, ¿no? En tal momento, entonces, la Biblia dice, goza del bien, ¿sí? Goza del bien. Vamos a pensar sobre esto. Pero, como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en la lengua hebrea, ¿sí? Lengua hebrea. Así que, si averiguamos poco más detalladamente acerca de esta palabra gozar en la lengua original, hebreo, podemos saber que no solamente significa gozar y disfrutar y ser feliz el día del bien. No solamente significa este contenido. Es decir, en la lengua hebrea, la palabra gozar es tov, ¿sí? Tov, en lengua original, tov. Pero el significado de la palabra tov, hebreo, es más concreto, Es decir, la palabra tov significa que tenemos que agradecer y tenemos que devolver la gloria a Dios que nos permite este día del bien para nosotros. Tiene este significado. Hoy tenemos que pensar, ¿sí? Con este concepto. De esa manera, no solamente termina con gozar simplemente, ¿sí? Por lo tanto, si vivimos como tov, en lengua original, que es la lengua original hebrea, ciertamente nuestro día del bien va a ser más largo, va a ser más grande, ¿sí? Es una bendición. Tenemos que recordar esto. Por eso, la manera de que este día del bien pueda ser larga es hoy, vamos a pensar, ¿sí? Tenemos que hacer tov en lengua original. Pero pensemos, si en el día del bien no hacemos como tov, o sea, no agradecer a Dios, no devolver la gloria a Dios. Si vivimos de esa manera, Dios acabará este día del bien rápidamente. Porque ese día no coincide con la Biblia, ¿sí? Por eso, hoy tenemos que pensar bien
sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, pensemos, supongamos que llegue el día del bien de las riquezas para nosotros. Pensemos, de repente mi negocio va muy bien, de repente mi sueldo subió, ¿no?, mucho y recibe una gratificación especial. Supongamos. Entonces, Dios permite este día del bien de las riquezas. Entonces, ¿cómo podemos mantener este día del bien largamente? ¿Sí? Todos quieren, ¿sí?, este día del bien mantener largamente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para mantener largamente este día del bien? La respuesta es muy simple, ¿sí? Es muy simple. Debido a que este día del bien de las riquezas, Dios permitió a Él. Entonces, tenemos que usar estas riquezas para la gloria de Dios, para el Dios, para la iglesia, para el evangelio, para los hermanos. Si usamos de esa manera, preciosamente, para Dios, lado de Dios, mantiene este día del bien largamente. ¿Sí? Esto es la respuesta. Por ejemplo, tenemos que vivir bien la vida de ofrenda. ¿Sí? La vida de ofrenda, porque Dios nos permite estas riquezas. Entonces, tenemos que usar estas riquezas para Dios. Por eso Dios mantiene este día del bien largamente. Es muy simple. Esta es la manera que mantener este día del bien de las riquezas. Pero, a pesar de que Dios nos permitió este día del bien de las riquezas, o sea, beneficio de las riquezas para nosotros, si no lo usamos para Dios, sino usamos solo para mi propio placer y para cometer el pecado, ¿sí?, ¿qué pasaría? Dios ciertamente acabará este día del bien de las riquezas rápidamente, ¿sí? Es algo muy obvio, no es algo complicado, es algo muy simple, algo muy obvio. No es una doctrina complicada, ¿sí? Ahora estamos estudiando acerca de la verdad, acerca del principio de la Biblia, de Dios. Es muy simple, muy claro, muy cierto también. Pensemos en un otro ejemplo más. ¿Cómo tenemos que hacer si Dios nos permite el día del bien de la salud, ¿sí?, para nosotros? Pensemos, día del bien de la salud. Primero, día del bien de las riquezas y ahora pensemos, día del bien de la salud para nosotros. Dios permite, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mantener este día del bien de la salud? O sea, la bendición de la salud largamente. ¿Cómo podemos hacer? Esto también muy simple, ¿sí? Muy simple. Esta salud que Dios nos permite, tenemos que usar para la iglesia, ¿sí? Tenemos que usar para Dios. Todo conectado, ¿sí? Simplemente. Lo que tenemos que usar para Dios, para la iglesia, para el evangelio. Así que Dios mantiene este día del bien largamente, en lado de Dios. Dios mismo lo hace, ¿no? Para la iglesia, para el evangelio, si usamos este día, Dios mantiene largamente este día. Por ejemplo, vengan rápidamente, temprano en la iglesia y limpiamos la iglesia con mi salud. ¿Sí? Dios permite mi salud, entonces podemos llegar más temprano y podemos limpiar la iglesia. Así podemos usar nuestra salud para la iglesia. Es muy simple. Así Dios mantiene su salud largamente, preciosamente. Como sabemos, esta semana había construcción
del jardín, ¿sí? De nuestra iglesia, ¿no? Debido a que este jardín no se mantenía bien mientras los tiempos de la cuarentena, ¿sí? Los perros orinan y cagan, así que hemos hecho este trabajo. ¿Lo vieron ustedes? ¿Sí? Es muy limpio, ¿no? Bonito. Miren, yo saqué la foto, mire. Así, ha cambiado, ¿sí? Ponemos cerámica aquí, cerámica limpiamente, y ahora se ve muy bonito, ¿no? Podemos usar este lugar muy preciosamente. También podemos almorzar ahí, poniendo la mesa, sí, ceviche, ¿no? Cuando se recupere la situación, como antes, sí, perfectamente, sí. Ojalá, sí, oremos entonces. Y para este trabajo, mire, unos hermanos han participado con mucho esfuerzo, muy preciosamente, durante una semana, hasta ayer, ¿sí? Durante una semana. Es decir, ellos usaron su salud, ¿sí? Usaron su salud que Dios les permitió para la obra de Dios, muy preciosamente. Su salud. Personalmente pensaba que este trabajo iba a terminar 2 o 3 días, ¿sí? 2 o 3 días. Muy simplemente. Pero tuvimos que prestar muchos esfuerzos e incluso muchos dineros más de lo que pensamos. Sí, no es simple, no era simple. Pero muy preciosamente nuestros hermanos han ofrendados materiales y también todos sus esfuerzos para este trabajo de Dios. Muy preciosamente. Uso su salud para la iglesia. Por lo tanto, a pesar de que era un trabajo muy duro, ¿sí? Muy duro, hemos podido realizarlo con gozo y alegría. Estábamos muy felices. Mire, Christopher. Sí. Incluso Christopher, alumno del colegio de la iglesia, participó, ¿sí? Y ayudó mucho en este trabajo. Era un ayudante muy bueno, sí. Muy bueno, sí. Trabajo bien, ¿sí? Mire, yo personalmente, yo primeramente lo hice mezclar cemento. Yo primera vez, yo cuando era niño lo veía en la calle, pero ahora en Corea no hace de esa manera, con mano, todo máquina. Pero yo primeramente lo hice, era muy duro. Sí. ¿Cómo se llama? Pala, ¿sí? Trabajo de pala. Yo solamente 10 veces hice, pero no funcionaba bien. Muy difícil, era muy duro, pero los hermanos lo hicieron muy bien, muy fuerte. Yo era más joven excepto Christopher, era más joven, pero más débil. Sí. Los hermanos tienen, sí, yo nunca hacía esto, por eso es muy difícil, pero todos los hermanos lo hicieron muy bien. Entonces me di cuenta que, usando este esfuerzo, esta salud que Dios permite a ellos, es muy excelente, muy hermoso. Yo pensaba de esa manera. Se veía muy hermoso. A pesar de que yo era muy débil, pero yo tenía la fuerza, por eso yo usaba también un esfuerzo chiquito, ¿sí? Para Dios, pero agradezco mucho, ¿sí? Sí, es muy feliz, era muy feliz. Esto es el trabajo de Dios. Me di cuenta que esto. Porque tenemos espíritu, ¿no? El amor de Dios. Entonces, si usamos este amor para Dios, puede ser más feliz, ¿sí? Puede más sano, ¿sí? Esto es el principio de Dios. Dios mantiene, Dios usa este trabajo y este corazón, esta salud, por eso el lado de Dios mantiene largamente, preciosamente. Esto es el principio, ¿no? Es muy importante. Mire, a pesar de que era
una construcción no tan grande, agradezco mucho a Dios al ver los hermanos que usaban su salud y su material que Dios les dio para Dios y para la iglesia. De esa manera, cuando usemos nuestra salud que Dios nos permite para la iglesia, para el evangelio, para los hermanos, ¿sí?, para la gloria de Dios, con este corazón precioso, ciertamente Dios protegerá más y más nuestra salud, sí o sí. Pero, al contrario, si usamos esta salud que Dios nos permitió solo para mi placer o para cometer el pecado sin ninguna relación con Dios, ciertamente Dios acabará este día del bien de la salud. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y ahora, entonces, pensemos en un otro ejemplo más, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer si Dios nos permite el día del bien de los tiempos para nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer? O sea, de repente Dios me permite el tiempo libres, mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tiempo? Tenemos que usar, obviamente, este tiempo para leer, para escuchar la Biblia, para la palabra de Dios, para orar, para participar en la reunión, para predicar el Evangelio. Sí, todo está conectado, este principio, ¿no? Es muy simple. Si Dios permite para nosotros este día del bien de los tiempos, tenemos que usar este tiempo para la gloria de Dios, para la iglesia, para Dios, ¿no? Pero pensemos, a pesar de que tenemos un tiempo libre, ¿sí?, a pesar de que Dios nos permite este tiempo, el día del bien de los tiempos, no escuchamos, no leemos la Biblia, no oramos, no participamos, no predicamos, ¿qué pasaría entonces? Más bien, Él usa este tiempo libre que Dios permite, usa para cometer el pecado, para usar para su placer carnal, sin ninguna relación con Dios. Entonces, Dios rápidamente acabará este día del bien de los tiempos, ¿sí? Estamos aprendiendo, estamos estudiando acerca del principio de la Biblia. Eclesiastés capítulo 7, 14, con ese texto principal. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. La palabra gozar tiene muchos significados. No solamente disfrutar, no solamente ser feliz, no solamente gozar el tiempo, no. En lengua original, dice tov significa un significado más detalladamente, ¿sí? O sea, tenemos que usar este tiempo, tenemos que agradecer a Dios, tenemos que devolver la gloria a Dios que nos permite este día del bien. Tiene este significado. No se olviden este principio. Es muy importante. Por eso, si vivimos usando este tiempo, este día del bien que Dios nos permite para mi placer solamente, para mi propia manera, ¿sí?, Dios acabará este día del bien rápidamente. Nosotros debemos recordar este principio de la Biblia. En el día del bien tenemos que hacer tov, ¿sí? Cosa del bien significa tenemos que hacer tov, o sea, agradecer a Dios, devolviendo la gloria de Dios que Dios nos permite este día, ¿sí? Debemos vivir la vida, una vida que Dios se agrade, ¿no?
Es decir, en el día del bien tenemos que agradecer a Dios de esa manera. Tov significa así en la lengua original. Pero muy lamentablemente, muchas personas, a pesar de que tiene el día del bien, pero no goza del bien. O sea, no hacen Tov, ¿no? Es decir, no hacen Tov, significa no agradecen, ¿sí? Este día del bien. No agradecen a Dios, no devuelven la gloria a Dios. Muy lamentablemente, muchas personas viven en el libertinaje, ¿sí? Libertinaje en el día del bien, lamentablemente. Ellos son orgullosos y pecan en ese día del bien. Por eso, su día del bien no puede mantenerse largamente y termina muy rápidamente. Eso Dios mismo lo acaba. Sí, tenemos que recordar este principio. Por eso la Biblia nos dice de esa manera. Aquí busquemos la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo es muy conocido, sabemos muy bien, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, en el día del bien tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que vivir más cuidadosamente ante Dios. Porque en el día del bien, Dios nos permite, pero no usa preciosamente este día del bien, no regresando, devolviendo la gloria a Dios. Dios terminará, ¿sí? Dios acabará ese día. Por eso tenemos que vivir devolviendo la gloria a Dios, agradeciendo a Dios. Esta es la manera que mantener más largamente ese día del bien. Les pregunto de nuevo, ¿qué tenemos que hacer en el día del bien? Tov, sí, correcto, sí. Tenemos que hacer Tov. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. En el lengua original, Tov, ¿sí? Pero este gozar, palabra gozar, no solamente significa disfrutar, ¿sí? Gozar, ser feliz, no. Es decir, tenemos que hacer Tov en la lengua original hebrea. Es decir, tenemos que agradecer a Dios, quien nos permite este día del bien, devolviendo la gloria a Dios. Así tenemos que vivir la vida de que Dios le agrade, ¿no? Ustedes saben cuándo cometió el pecado David, ¿sí? ¿Cuándo cometió el pecado David? ¿Saben? ¿Recuerden? ¿En el día del bien él cometió pecado o en el día de la adversidad él cometió pecado? ¿Recuerdan? ¿Qué día? En el día del bien cometió el pecado. Sí. Muy asombrosamente, David cometió el pecado de adulterio y homicidio cuando su país era más fuerte y más enriquecido. Sabemos esta historia, ¿no? En ese día del bien, él cometió el pecado. Más bien, cuando estaba perseguido por Saúl, él, padeciendo muchos sufrimientos, él no cometía los pecados,
sino estaba disfrutándose ante Dios. A través de la Biblia podemos entender esta vida de David, ¿no? Este David, un hombre muy grande, cometió el pecado en el día del bien. Sí, en el día del bien, no en el día de la adversidad. Entonces, si vemos esto, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar acerca de esto? Podemos saber que muchas personas pecan y se caen en libertinaje y también son orgullosos y depravado más bien en el día del bien, ¿sí? Tenemos que cuidar entonces. Por eso, su día del bien termina muy rápidamente y llega la disciplina de Dios en el día del bien. Si no podemos vivir adecuadamente, si no podemos vivir como Tob, así llega la disciplina de Dios. Terminará el día del bien rápidamente. Se dice que históricamente el tiempo que más había sido perseguido el cristianismo en la Inglaterra era la época de la Reina María. Mire, esta persona, Reina María. En época de Reina María, más había sido perseguido el cristianismo en la Inglaterra. Ella era una católica devota, sí, católica devota. Así que perseguía mucho a los cristianos. Por eso, cuando ella estaba gobernando su país, muchos cristianos fueron encarcelados y también matados horriblemente en la época de Reina María. Incluso a ella se llamaba como María la Sanguinaria, ¿sí? María la Sanguinaria. Así ella perseguía a los cristianos fuertemente, pero los cristianos más bien guardaron su fe hasta el fin en esta adversidad. Sí, históricamente se dicen así. No importa cuánto los persiguieron, habían muchos cristianos que no tuvieron miedo de la muerte y mantuvieron su fe hasta el final y así fueron martirizados. Entonces, un día, cuando la reina María murió y se convirtió en otro rey, aceptó el cristianismo y liberó a muchos cristianos de la cárcel. Es decir, Dios permitió el día del bien para los cristianos en ese momento. Entonces, ¿qué tenía que vivir? ¿Qué tenía que vivir ante Dios estos cristianos en este momento? Ellos tenían que vivir más fuertemente, ¿sí? Más adecuadamente ante Dios. ¿Por qué? Dios les permitió este día del bien, de la libertad, ¿sí? Pero muy asombrosamente se dice que la mayoría de los cristianos fueron depravados después se salieron de la cárcel. Es muy lamentable, ¿no? Esta historia nos hace pensar en muchas cosas. Nosotros también tenemos este corazón. Ellos, cuando estaban perseguidos en estos sufrimientos, vivían más fuertemente guardando su fe, pero más bien fueron depravados cuando Dios les permitió la libertad y el día del bien. ¿Cómo están esto? ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros también tienen este aspecto en nuestro corazón. Nosotros también este temperamento. Debemos recordar esto, ¿sí? Esto es una advertencia para nuestra vida cristiana. Por eso, la Biblia, como dice,
¿Qué tenemos que hacer en el día del bien? Cosa del bien, hacer tov, ¿sí? Tenemos que hacer tov, ¿no? No solamente gozar, no solamente disfrutar, no solamente ser feliz disfrutando este día del bien, sino tenemos que hacer tov, significa que agradecer a Dios, devolviendo la gloria de Dios, tenemos que vivir la vida que Dios se agrade, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar, segunda cosa. Aquí, texto principal, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, aquí. Les leo de nuevo. En el día del bien, goza del bien. Hasta aquí ya aprendimos. Ahora aprenderemos esto. En el día de la adversidad, ¿sí? En el día de la adversidad, considera, ¿sí? Hasta aquí, considera. ¿Qué significa esto? En el día de la adversidad. Aquí la Biblia dice, en el día de la adversidad, considera. Nosotros estamos pasando ahora en el día de la adversidad. Sí, podemos decir de esa manera. Aquí, la palabra adversidad. Adversidad significa sufre mucho daño también. Es doloroso, ¿sí? Es triste. Significa este contenido, ¿no? Entonces, podemos decir la palabra adversidad es el día de la persecución, el día de dolor, día de la tristeza, día de un fracaso, día de infeliz. Sí, cualquier manera, algo muy malos, ¿sí? Este día es el día de la adversidad. Pero si pensamos, nosotros nos encontramos con muchos estos días de la adversidad, ¿no? Mientras viviendo nuestra vida. Cuando planeamos algo, pero hay un día que tenemos fracaso, ¿sí? De este plan, ¿no? Inevitablemente, ¿sí? Inesperadamente también. Sería un día, ¿sí? Podría haber un día que quería predicar a alguien, pero más bien él me persigue, ¿sí? Podría ser como este día. Este día es el día de la adversidad, podemos decir. Hay el tiempo de llorar, hay el tiempo de tristeza en nuestra vida, mientras viviendo, muchas veces. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer en el día de la adversidad? Como dice la Biblia. ¿Qué es un aspecto sabioso? La Biblia dice, en el día de la adversidad, considera, ¿sí? Tenemos que considerar entonces. Aquí la Biblia dice, considera, la palabra considera, en el lengua original, hebreo, la-a, ¿sí? Tov y la-a. Considerar es la-a. Esto significa que pensar profundamente, ¿sí? Sí, ya tiene este significado, la palabra considerar, tiene que pensar profundamente, muy detalladamente, tiene este significado. No solamente pensar simplemente, profundamente tenemos que pensar. Por eso, ¿por qué la Biblia nos dice que tenemos que considerar en el día de la adversidad? ¿Por qué? Tenemos que pensar en dos cosas, muy ampliamente. Es decir, tenemos que pensar profundamente, ¿sí? Profundamente en que esta adversidad que sufrió ahora es una disciplina que Dios me da por algún pecado, o si es una prueba que me ha dado para
entrenarme, ¿sí? Hay dos casos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar profundamente, ¿una disciplina o una prueba para mí? ¿Sí? Podría ser entre uno de dos, ¿no? Por eso, si nos encontramos con este día de la adversidad, tenemos que considerar, tenemos que que piensa profundamente, ¿sí? Detalladamente acerca de este día de la adversidad. Ahora, este día de la adversidad es una disciplina de Dios que Dios me da. Entonces, si es una disciplina, tenemos que arrepentirse, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos completamente, ¿sí? Perfectamente ante Dios, ¿sí? En Romanos capítulo 2, 9 dice, habrá la tribulación y adversidad a los que hacen lo malo, ¿sí? Por eso, uno que comete pecado puede pasar este tiempo de adversidad por disciplina, ¿sí? Es decir, debido a que cometemos un pecado ante Dios, por eso podría haber unos días de la adversidad en nuestra vida, ¿sí? Por la disciplina. Eso no es una doctrina muy complicada. Podemos entender muy fácilmente, ¿no? Este tema es muy simple, pero muy importante. Por lo tanto, cuando está claro que nuestra adversidad es la disciplina de Dios, debemos confesar. Esto es muy importante. Debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos completamente ante Dios. Así, para aquellos que se arrepienten sinceramente, completamente, Dios acabará su día de la adversidad. Esto también es una manera de solucionar este día de la adversidad. Cuanto más rápido y completo sea ese arrepentimiento, más rápido Dios acabará esa adversidad, ¿no? Busquemos la Biblia. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Este principio es muy importante y tenemos que escuchar más detalladamente. ¿Por qué? Nosotros cometemos el pecado mientras viviendo. Por eso podría haber un día de la adversidad por la disciplina de Dios. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Este versículo es muy importante. Si lo tienen, leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Tenemos que meditar profundamente este versículo. Podemos entender muy claramente una manera de solucionar nuestra vida de la adversidad causada por la disciplina de Dios. Aquí, esta palabra es para los cristianos salvos, para nosotros entonces, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que pensar bien. Es decir, este versículo se trata de recibir el perdón de Dios por los pecados cometidos después de ser salvo y restaurar la comunión con Dios, ¿no? Entonces, para esto tenemos que pensar primeramente, ¿por qué recibimos esta disciplina? O sea, ¿qué causa
estamos recibiendo esta disciplina. O sea, ¿qué es mi pecado? ¿Sí? Tenemos que saber primeramente esto. Tenemos que recordar, tenemos que reconocer mi pecado ante Dios. Entonces, si sabemos este pecado ante Dios, tenemos que confesar, aquí dice, tenemos que confesar, arrepentirse ante Dios, muy sinceramente, completamente. Es decir, tenemos que confesar honestamente mi pecado ante Dios, reconociendo este pecado. Este principio es muy importante y también muy simple y fácil, pero no hacemos mucho adecuadamente. Por eso no puede resolver este problema del día de la adversidad, causada por la disciplina de Dios. Si hacemos de esa manera, adecuadamente, Dios fiel, aquí la Biblia dice, Él es fiel, ¿no? Dios es fiel, es tal Dios fiel, perdona y limpiará nuestros pecados, ¿sí? Como dice este versículo. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, muy justamente, solucionar este problema del pecado, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es el principio muy claro de la Biblia. Y otro versículo también, Efesios capítulo 5, versículo 12 al 13, busquemos. Aquí también explica sobre este arrepentimiento. Nosotros pecamos mientras viviendo. Por eso a veces podemos pasar el día de la adversidad. Por eso, para terminar este día, tenemos que hacer de esa manera, como dice la Biblia, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 12, versículo 13, aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo manifiesta todo. Este versículo también muy importante. Si meditamos más detalladamente, podemos entender esto muy preciosamente. Entonces, podemos entender, ¿sí? Podemos darse cuenta muy claramente. Por eso podemos ser muy felices. Aquí la Biblia dice, nosotros pecamos un pecado muy vergonzoso. Aún no podemos hablar a nadie, ¿sí? Nosotros tenemos estos pecados, ¿no? En nuestra vida, mirando, ¿sí? Chequeamos. Un pecado muy vergonzoso que no podemos decir a nadie. Por este pecado, nuestra vida tiene adversidad, por causa de la disciplina de Dios. Entonces, si buscamos este pecado vergonzoso, como dice la Biblia, hay que confesar, ¿sí? Hay que mostrar ante Dios. ¿Qué significa esto? Hay que mostrar, hay que confesar nuestro pecado ante Dios. Eso igual que poner, ¿cómo se dice? Poner ante la luz, manifestar ante la luz. ¿Entienden, no? ¿Por qué? Dios es luz. Dios es luz. Pecado es oscuridad. Entonces, este pecado oscuro, ¿sí? Una oscuridad, si manifestamos ante la luz, ¿qué pasaría? Desaparecerá, ¿sí? La luz y oscuridad, si peleamos, ¿quién gana? La luz, ¿sí?
Si aprende la luz, oscuridad se desaparece, ¿no? Entonces, tenemos un pecado muy vergonzoso, ¿sí? Muy oscuro, así, pero no manifestamos ante Dios este pecado, así ocultamente está, siempre. Pero confesamos así, mostrando ante Dios, sinceramente, honestamente, Dios es luz, por eso solucionaron. ¿Entienden? ¿Sí? La Biblia dice este principio. Tenemos que manifestar, tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos nuestro pecado vergonzoso ante Dios, que es la luz. Es por eso esta oscuridad, ¿no? Esta tiniebla se desaparecerá ante la luz, ante Dios. Por eso, si confesamos reconociendo completamente, honestamente, perfectamente mi pecado ante Dios, Dios, quien es luz, va a solucionar, va a quitar, ¿sí? Limpiar este pecado. Tiene este significado. La Biblia dice, en el día de la adversidad, considera, ¿sí? ¿sí? En lengua original. Por eso, primeramente, cuando nos encontramos este día de la adversidad, tenemos que pensar profundamente, ¿este día de la adversidad es una disciplina o no? ¿No? Mirando mi vida, mirando en mi corazón, si tenemos un pecado o no, detalladamente, profundamente. Y el segundo significado de considerar es pensar profundamente si esta adversidad que sufrimos ahora es quizás una prueba de Dios para entrenarnos, ¿sí? Entrenarnos, ¿sí? Tenemos que pensar de esa manera. ¿Es una prueba? Tal vez, a pesar de que no tengo ningún motivo de la disciplina, si llega a mí esta adversidad, eso podría ser una prueba de Dios. Sí. Hay dos casos, ¿no? Entonces, si es así, podemos superar esa adversidad con la fe y así podemos crecerse más y más espiritualmente. Lo que considerar en el día de la adversidad no significa que preocuparse, ¿sí? No significa frustrarse, no significa rendirse, ¿sí? Pensar profundamente, sinceramente, lo que Dios me prueba y entrena es una bendición, una bendición. Como sabemos bien, David vivía muchos días de la adversidad, ¿sí? Habiendo sido perseguido por Saúl, ¿no? Pero podemos decir, este día de adversidad de David es una vida infeliz o una vida fracasa, podemos decir, este día de David. No podemos decir así. Definitivamente se puede decir que esta adversidad fue un tiempo muy precioso de prueba que Dios entrenó para convertir a David en un rey más excelente y más grande. Sí. Este tiempo es un periodo para entrenar a David. Asimismo, si nuestro día de la adversidad es una prueba, ¿sí? Una prueba de Dios, podemos entender, también podemos pasar con bien este tiempo con la fe, con confianza en Dios. ¿Por qué? Este día es la prueba de Dios, ¿sí?
para entrenarnos. Por eso es una bendición. Por eso podemos pasar con bien, con gozo, ¿no? Cuando llegue el invierno, un árbol pierde todas sus hojas, ¿no? Y se ve como muerto. Sin embargo, este árbol, si pasa bien este tiempo del invierno, se endurece más, ¿sí? Se endurece más. Mire, por eso se hacen anillos, sabemos, ¿no? Anillos. Por el tiempo del invierno. Y en este tiempo, en invierno, la raíz de este árbol se arraiga más profundamente en la tierra. Así de esa manera pasará a recibir a recibir la primavera nuevamente. Por lo tanto, este árbol, cuando se encuentra con invierno cada año, se endurece y se arraiga más y más. Por eso podemos decir que este invierno para este árbol no es una maldición, ¿sí? No es una maldición, sino la bendición. Podemos decir así. Podemos decir que el invierno que llega a nuestra vida es lo mismo también. No es una maldición, sino es bendición. Si en caso es prueba de Dios, ¿no? El día de la adversidad causada de prueba de Dios es una bendición. Por lo tanto, si la adversidad que nos llega en nuestra vida es una prueba de Dios, podemos decir que esto es el tiempo que nos hace ser más fuerte y adecuado. Así que, si soportamos bien esta adversidad con la fe, nuestra vida cristiana sea más fuerte y se arraiga más profundamente en el Señor. Es verdad, ¿no? Entonces, tenemos que considerar bien. Tenemos que hacerla en el día de la adversidad. Como dice la Biblia, como dice el texto principal. En el día de la adversidad, considera. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. ¿Sí? Por eso, considerar significa tenemos que sembrar una semilla del pensamiento, ¿sí? Podemos decir de esa manera. Tenemos que sembrar una semilla buena del pensamiento. La semilla buena, ¿no? No semilla mala. Si sembramos semilla mala, saldrá el fruto malo, ¿no? Entonces, si sembramos semilla bueno, saldrá fruto bueno. Es algo muy obvio. Entonces, cuando estamos en el día de la adversidad, si sembramos una semilla del fracaso, obviamente saldrá el fruto del fracaso, ¿no? Del mismo modo, cuando uno está en el día de la adversidad, si sembra una semilla del pensamiento de dejar la iglesia, obviamente esta persona dejará la iglesia. Es muy lamentable, ¿no? ¿Sí? Entonces, no siembren este pensamiento, ¿no? En el día de la adversidad. Tenemos que sembrar bien una semilla buena. Por lo tanto, cuando estamos en el día de la adversidad, si sembramos la semilla del pensamiento que esta es la prueba de Dios para entrenarnos, así ciertamente nos llegará la gracia y la bendición de Dios según su fe. Tenemos que sembrar esta semilla, ¿sí? Esta semilla de pensamiento de buena manera, ¿no? Esa es la promesa de Dios y también el principio de la Biblia, ¿no? La Biblia dice, en el día de la adversidad, considera. Considera significa
pensar profundamente, detalladamente en la voluntad de Dios, ¿sí? Voluntad de Dios. Entonces, cuando miramos al Señor, cuando miramos a Dios, de verdad, miramos a Dios más en el día de la adversidad, ¿sí? Más que en el día del bien, ¿sí? Por este sufrimiento, por esta adversidad, miramos más a Dios. Por eso, cuando pasamos el día de la adversidad, tenemos que mirar, tenemos que poner los ojos ante Dios y tenemos que pensar profundamente, detalladamente, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo convertir este día de la adversidad en el día del bien? O sea, ¿cómo podemos ser prosperados, ¿sí?, ante Dios en el día de la adversidad? Tenemos que pensar profundamente. ¿Cómo? Hay una manera, ¿sí? Primero, tenemos que obedecer, ¿sí? Tenemos que obedecer. A través de esta obediencia, podría ser prosperado. Esto también muy obvio, algo muy obvio. O sea, debido a que desobedecemos, nos encontramos con el día de la adversidad. Podemos entender de esa manera. Desobedecemos y día de la adversidad. Busquemos en la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Busquemos la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Entienden, no? Este versículo explica muy directamente, claramente, simplemente acerca de la manera de recibir el día del bien, ¿sí? Acerca de ser prosperado, ¿sí? Muy simplemente explica. La manera es obedecer, ¿sí? Si obedecemos bien, nuestra vida puede ser prosperada, ¿sí? Esta es una manera, es muy simple. Una manera muy simple, una manera muy obvia. Debido a que desobedecemos, no obedecemos bien la palabra de Dios, entonces estamos en el día de la adversidad. Podemos decir de esa manera. Por eso tenemos que obedecer rápidamente. Así que podemos terminar este día de la adversidad y se puede ser prosperado, ¿sí?, nuestra vida. Segundo, ¿cómo podemos ser prosperados en el día de la adversidad? Segundo, tenemos que orar, ¿sí? Esto también muy simple. Busquemos en la Biblia, Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 26, 5. Si lo tienen, leamos juntos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aquí también dice prosperar, ser prosperado.
Esta historia es acerca de rey de Judá del Sur, Usías. Este contenido. Aquí, buscar a Jehová, ¿sí? Significa orar ante Dios, ¿sí? Buscar a Jehová significa preguntar a Dios, ¿sí? Preguntar la voluntad de Dios. O sea, orar ante Dios. Podemos decir de esa manera. Por eso, el rey Usías, cuando gobernaba su país, siempre orando ante Dios, buscando la voluntad de Dios. Entonces, este día del rey Usías fue prosperado, ¿sí? Dios permitió este día del bien para él. Porque él oraba, ¿sí? Preguntaba a Dios, buscaba a Jehová, la voluntad de Dios. Por eso, podemos entender que la vida de oración también es una manera de recibir bendición, ¿sí? De una manera que podamos ser prosperados. Orar, ¿sí? Obedecer y orar es una manera que podemos ser prosperados. Por eso, si consideramos profundamente, o sea, si hacemos en el día de la adversidad, podemos ser prosperados de esa manera. Y tercera manera, ¿qué es? Para ser prosperado, es amar a Jerusalén. Amar a Jerusalén. Este principio también es muy importante. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 122, versículo 6, que es la manera de que sea prosperado. Salmos 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí explica muy directamente, simplemente, ¿no? Sean prosperados los que te aman. Amar a Jerusalén. Aquí, Jerusalén se refiere a la iglesia, ¿sí? Jerusalén es la iglesia. Es decir, si estamos en el día de la adversidad, si amamos la iglesia, ¿sí? Podemos ser prosperados. Esto también muy importante. Tenemos que amar a la iglesia, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que si participamos activamente en la obra de la iglesia, podemos ser prosperados, ¿sí? Es muy bíblico, ¿no? Hay que participar, ¿sí? En la obra de la iglesia. Semana que viene vamos a hacer otro trabajo, ¿sí? Vamos a poner, ¿cómo se llama? Cerco, ¿sí? Vamos a hacer cerco. Participen, ¿sí? Hermanos, hermanas, ¿sí? Almorzamos juntos, ceviche, jugoso. A mí me gusta jugoso, ¿sí? Sí, más feliz. Con este corazón participamos, podamos ser prosperados. Es la promesa de Dios. Sí, es muy simple. Obedecer, orar, amar la iglesia para que podamos ser prosperados. Estamos en el día de la adversidad, pero este día puede cambiar en el día del bien. Y si en el día del bien, si hacemos adecuadamente todo, este día del bien va a ser largamente. Sí,
Este principio es muy importante. Hoy aprendemos este principio muy preciosamente, una manera muy buena, ¿no? ¿Sí? Todos los hermanos quieren ser prosperados. Entonces, según esta palabra, tenemos que vivir obedeciendo. Es muy simple, ¿no? No es complicado, no es difícil. Pero solamente con mi propia manera, con propio deseo, seguimos de esa manera. Por eso no podemos vivir siendo prosperados. Es muy lamentable, ¿no? Tenemos que amar a la iglesia, así nuestra vida pueda ser prosperado, ¿sí? Al contrario, si uno si tiene algún resentimiento o queja hacia la obra de la iglesia, eso no es adecuado, no puede ser prosperado, ¿sí? Desde su corazón muy incómodo con este corazón, ¿sí? Por eso tiene que solucionar esto, tiene que regresar. No tiene razón que tenga este tipo de corazón. ¿Por qué? ¿Sí? Hay que solucionar, dejar este pensamiento. Este pensamiento es diablo se metió a nosotros. Y la iglesia, podemos decir que es una comunión que se reúnan los hermanos que recibieron la salvación, ¿sí? Sí, una comunión con los hermanos que recibieron la salvación. Entonces, podemos decir que amar a la iglesia es igual que amar a los hermanos, ¿sí? Los hermanos es la iglesia. Por eso, amar a los hermanos es igual que amar a la iglesia, ¿no? Por eso, tenemos que orar por unos a otros con corazón sincero, pensando sinceramente hacia otros hermanos. Eso es muy importante. Amar a los hermanos, compartiendo comunión en la iglesia. Para esto tenemos que participar en la iglesia. Si no participamos, ni siquiera sabemos quién es mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos orar para ellos? Eso es algo muy contradictorio, ¿no? Quieren recibir una bendición, quieren ser prosperados ante Dios, pero no participen y no orar para los hermanos. Eso igual que no amar a la iglesia. Entonces, según el principio de la Biblia, no puede ser prosperado, no puede ser feliz espiritualmente. No es adecuado. Esto no es adecuado. Si no participamos en la iglesia, no podemos conocer a quienes hermanos, no podemos saber la situación de los hermanos, así que no podemos orar para hermanos. Eso no es amar a los hermanos, no es amar a la iglesia. Por eso, para amar a los hermanos, para amar a la iglesia, tenemos que participar en la comunión. La Biblia dice, sean prosperados los que te aman, ¿no? Los que te aman. Eso no es mi palabra de la Biblia, ¿no? Por eso, si estamos en el día de la adversidad, si quiere terminar este día de la adversidad, tenemos que amar a la iglesia. Por eso, tenemos que esforzarnos para que sea uno nuestra iglesia. Con mi amor. Tal vez un hermano tiene un error hacia mí, pero tenemos que perdonar, ¿sí?, a él. Eso no es grave, ¿sí? Es chiquito. Pensemos más detalladamente. De verdad, no hay un problema grave ante Dios, ¿no? Dios perdonó a él, a esta hermana, a este hermano. Pero si no perdona a él en mi lado, eso no es adecuado, ¿no? ¿Sí?
Jesús, Dios perdonó a este hermano. Entonces, obviamente tenemos que perdonar a un hermano. Así podemos ser uno, la iglesia, ¿sí? En Cristo. Esto es el amor. Hay que recibir este hermano, ¿no? Yo ama a los hermanos, puede ser uno, la iglesia. Esto es el amar la iglesia. Así podemos ser prosperados. Esto es amar a Jerusalén, como dice la Biblia. Sean prosperados por a los que te aman, a Jerusalén, a la iglesia. Es una manera de recibir bendición de Dios, ¿no? Nosotros queremos acabar este día de la adversidad, ¿sí? Entonces, tenemos que amar a la iglesia. Tenemos que participar a la iglesia, en la obra de la iglesia, activamente, sin ninguna queja, resentimiento, ¿sí? Obedeciendo, orando, amando. Así nuestra vida pueda ser prosperado. Todos quieren ser prosperados, ¿no? ¿Sí? Esto es el principio de la Biblia. No es complicado, no es una doctrina complicada, ¿sí? Entonces, hay que perdonar a los hermanos. Si algún queja, algún resentimiento hacia un hermano, hay que solucionar desde su corazón. No importa, ¿sí? Desde ahora, ¿sí? Pasado es pasado, ahora es muy importante. Esta persona es una persona que aman a la iglesia, aman al Jerusalén. Esta persona, sean prosperados los que aman, ¿sí? A la iglesia. Y una más, una manera que podamos ser prosperados, ¿sí? Podemos entrar en el día del bien, ¿sí? Una manera es, tenemos que hablar una palabra agradecida, ¿sí? Una palabra de fe, ¿no? Recién les dije que la palabra es un pensamiento de semilla del pensamiento, ¿no? Semilla del pensamiento. Entonces, uno que sembra una semilla mala, saldrá un fruto malo, ¿no? ¿Sí? Una semilla buena, saldrá fruto bueno. Entonces, si quiere escapar de este día de la adversidad y pueda ser protagonista del día del bien, tenemos que hablar bien, ¿sí? Tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar la palabra de agradecimiento, palabra de paciencia, palabra de fe. Tenemos que hablar esta palabra. Así esta palabra pueda ser una semilla buena, ¿no? Hay un dicho en Corea, así, ¿cómo explico? La palabra sea una semilla. De verdad hay un dicho en Corea, la palabra sea una semilla. Eso muy adecuado, coincide con la enseñanza de la Biblia, ¿sí? La palabra sea una semilla. Por lo tanto, cuando sembramos una semilla buena, una palabra buena, ¿sí? Dios lo mira y cambiará este día de la adversidad como el día del bien, ¿sí? Es una semilla. Entonces, a pesar de que estamos pasando un tiempo muy complicado y difícil, tenemos que hablar buena palabra, ¿sí? Es una semilla buena. Así sembramos esta semilla buena, va a ser un fruto bueno, ¿sí? Es un principio. Cuando David, hoy hablamos mucho acerca de David. En nuestra iglesia hay dos hermanos David, ¿sí? Entonces, David escuchen, ¿sí? Sí, cuando David se escapó de su hijo Absalón, sabemos esta historia, sembró una semilla de la palabra muy buena. Podemos decir que
esta situación en la que David fue expulsado fue el día, sí, imaginemos, fue el día de adversidad más difícil de su vida, sí. Porque él se escapó por la amenaza de muerte de su propio hijo. Imaginemos, es muy terrible, ¿no? Su propio hijo quería matar a David, por eso escapó, ¿no?, de su país, Jerusalén. Pero en el medio de esta adversidad, David habló una palabra muy asombrosa, Es decir, cuando Simei lo maldijo, este momento David dijo de esa manera. Busquemos la Biblia, segundo de Samuel capítulo 16, versículo 7. Vamos a ver qué palabra dijo David en esta adversidad de su vida. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Les leo. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, hombre sanguinario y perverso. Insultó así. Entonces, abajo, versículo 10, aquí, versículo 10, si lo tienen, leamos juntos. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Él dijo de esa manera. Imaginemos esta escena, ¿no? Imaginemos. Él era rey, un gran rey, ¿sí? En aquel momento había unos soldados siguiendo a David, en lado de David, ¿sí? A su lado. Y a pesar de que él estaba huyendo, no fue nada para matar incluso a ese Simei. Por eso, si hubiera yo, ¿no?, habría podido decir así, ¿no? En ese momento David, imaginemos, pudo haber dicho esto de esa manera. Me siento injusto y enojado porque mi hijo me está persiguiendo ahora. Pero Simei me está maldiciendo. Oye, mátalo ahora mismo. Podría decir de esa manera, ¿no? Él era rey, ¿no? Si hubiera dicho estas palabras, ¿sí? Pensemos, la palabra, ¿sí? ¿Cómo tenemos que decir? Si hubiera dicho estas palabras, habría sido él quien sembró la semilla de la palabra de maldición, ¿sí?, en el día de la adversidad, ¿sí? Y habría obtenido el fruto de la maldición también. Tenemos que recordar esto. En el día de la adversidad, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hablar? David viró a sí mismo y sembró la semilla de la palabra del arrepentimiento. Él miró detalladamente a sí mismo. O sea, él consideró detalladamente acerca de sí mismo. Esta era la disciplina de Dios. Él hizo en el día de la adversidad. Muy adecuado, ¿no? Es decir, David dijo de esa manera: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a mí, así que lo deja de vivir. Él entendió exactamente acerca de su
pecado. Esta es la disciplina de Dios. Por eso es adecuado que insultó Simei a mí. ¿Sí? David se dio cuenta de sus faltas y debilidad ante Dios, su pecado ante Dios, y sembró la semilla de la palabra de humildad y el arrepentimiento, ¿no? Del arrepentimiento. Pensando de esa manera, al ver que incluso Simei así me maldijo, es cierto que hice algo mal ante Dios. Entonces, si me arrepiento ante Dios y soporto bien esta adversidad, Dios ciertamente me restaurará y me bendecirá. Él recuerda, ¿sí?, el principio de Dios. Muy adecuado, ¿no? Para que podamos terminar nuestras adversidades rápidamente, debemos hablar palabra de fe, ¿sí? Palabra de agradecimiento, palabra de la paciencia. Debemos hablar de esa manera. Si sembramos la semilla de la palabra, dará fruto según tal palabra, ¿no? La palabra sea la semilla. Es un dicho, ¿no? Esta es la promesa de Dios y es un principio de la Biblia que resuelve problemas de nuestra adversidad. Por último, de nuevo vamos a leer el texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. De nuevo, leamos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hoy, así aprendimos este tema muy importante. El título es el día del bien y el día de la adversidad. Muy simple, ¿no? Aprendimos este tema muy importante. ¿Por qué? Estos tiempos siempre nos llegan, ¿sí? Siempre nos encontramos con estos tiempos, día del bien, día de la adversidad. Entonces, siendo los cristianos, ¿cómo tenemos que hacer? Hoy aprendimos a través de la Biblia, ¿no? Es muy importante. El principio muy importante. Entonces, les pregunto, ¿qué tenemos que hacer en el día del bien? Sí. Cosa del bien, o sea, tov, ¿sí?, en lengua original. ¿Y qué tenemos que hacer en el día de la adversidad? Sí. Considera significa tiene significado, pensamos profundamente, atentamente acerca de mí, acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos que hacer tenemos que hacer en el día del bien y en el día de la adversidad. Entonces, si consideramos profundamente si nuestro sufrimiento es una disciplina de Dios por nuestro pecado o una prueba de Dios y nos arrepentimos, obedecemos la voluntad de Dios, así Dios ciertamente nos restaurará. Sí. No se olviden las enseñanzas que aprendimos hoy y las guardemos en nuestros corazones y ojalá que nuestra vida sea prosperado siempre ante Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de ti. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas
que estudiamos hoy, obedeciendo bien a la palabra de la Biblia. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos y hermanas para vivir una vida para que te agrade. Y a pesar de que estamos en la condición muy complicada por la pandemia, hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Guía muchas almas perdidas ante tu palabra para que puedan escuchar el Evangelio y reciban la salvación. Deseamos que el Evangelio sea nuestro mayor propósito de la vida. Así que utiliza nuestra vida para tu buena voluntad preciosamente. Confiamos en la mano poderosa. Toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Gracias.